Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm en mis redes sociales. Déjenme poner por aquí el número de los abogados, que siempre es bueno por si quieren hacer alguna consulta. Ahí lo tienen, 305-261-7000. Buenas tardes a todos los que se van incorporando a esta hora. Me acompaña amablemente el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo, para hablar sobre cambios en CBP One y además desmentir algunas cosas sobre la I-220A que han sido sacadas de contexto, lamentablemente, ahí en TikTok. Muchas veces, pues, algunas personas sacan de contexto determinadas frases para engañar a los demás y han hecho, bueno, toda una revolución en el mal sentido de la palabra con un caso específico, y ya estaremos hablando sobre esto. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien todo. Muy bien, gracias a todos los que se van uniendo a esta hora a la transmisión. Como siempre, por supuesto, les pido que compartan esta transmisión, que ayuden a difundir la información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, hay cambios en la CBP One. Para nadie es un secreto que alcanzar una cita en CBP One se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos inmigrantes. Y yo quiero compartir con ustedes cómo estaba la situación en la frontera hace solo unas horas, hace solo 2 horas. Había un grupo numeroso, más de 200 inmigrantes, reclamando pasar o cambios en la CBP One para poder alcanzar una cita. Les comparto un video que ha sido tomado por un periodista allí, justamente en la frontera, en la zona de Nogales. Todas estas personas estaban pidiéndole, por favor, a las autoridades que tomaran, que prestaran atención a lo que está sucediendo con la cita de CBP One, que muchos de ellos no logran obtener una cita de CBP One. Llevan meses y meses en México. Bueno, ahí tienen algunos conversando. Que nosotros no manejamos, permítanme, el CBP local no maneja, es una situación que se maneja desde Washington, desde las autoridades. Bueno, ahí pueden ver muchísimos inmigrantes cubanos, venezolanos, muchos de ellos en ese sitio, pidiendo que por favor dejen pasar a las personas y que se pueda, pues, realizar de una manera mucho más efectiva el tema este de la aplicación CBP One. Eran unos 250 inmigrantes en el puente de Nuevo Laredo. Aclaro, 250 inmigrantes en el puente de Nuevo Laredo pidiéndole esto a las autoridades de inmigración. Gracias a todos los que están conectados por ahí. Por favor, vamos compartiendo. Luego vamos a tener el espacio, por supuesto, de responder a todas sus preguntas. Pero ahora quisiera, antes de entrar a esta parte de responder a sus preguntas, hablarles de los cambios en la actualización de CBP One. Para ello, les voy a compartir aquí un pequeño resumen que les hice. Son cambios a partir de la última actualización de CBP One y básicamente estos son los cambios. Déjenme ver, ya está cargando por aquí. Ok, aquí están los cambios. Entonces, los horarios para solicitar la cita. Esto es en la actualización 2.510 de CBP One. En Nogales, Hermosillo, Tijuana y Mexicali va a ser de 9 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Saltillo de 10 a 9 de la mañana del día siguiente. Matamoros, Reynosa, Piedras Negras y Acuña de 11 de la mañana a 10 de la mañana del día siguiente. Las ciudades de las cuales se puede solicitar cita. Esto es una de las cosas que más me preguntan todos los días. ¿Desde dónde se puede solicitar cita? Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato e Hidalgo. Y es importante que nos situemos en tiempo y espacio. A mí me gusta situar siempre en tiempo y espacio. Situémonos en el tiempo, en el espacio. Aquí está. Es decir, ¿desde qué ciudades se puede pedir cita?
Bueno, como siempre les he dicho, de Ciudad de México, aquí está Ciudad de México, de Ciudad de México hacia el norte, fíjense, en toda esta área de acá se puede pedir cita. Te fijas, Baja California, Sonora, Chihuahua, aquí en Coahuila, en toda esta zona de Nuevo León, en Tamaulipas, en toda esta zona de acá se puede pedir cita, en Nayarit, en San Luis Potosí, véanlo aquí. Las personas que están al sur de México, las personas que están en Chiapas, que están en Yucatán, que están en Quintana Roo, que están en Campeche, en Tabasco, estas personas, lo que yo he sabido es que algunos de ellos lo que hacen es que utilizan un VPN que les permita el pedir esta cita, pero no está pensado para las ciudades del sur, para los estados del sur, está pensado hacia el norte. Voy con más información de esta actualización. Puentes por los cuales se puede pedir la cita: Matamoros, Tamaulipas; Brownsville, Texas; Reynosa, Tamaulipas; Hidalgo, Texas; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Laredo, Texas; Piedras Negras, Eagle Pass; Ciudad Juárez, El Paso, Nogales, Mexicali, Calexico y Tijuana, San Isidro. Estos son los puentes por los cuales pueden pedir cita. Y aquí yo les estoy compartiendo el mensaje que me envió hoy un cubano, que dice así, le corté ahí un poquito para que no se vea el rostro y proteger su identidad. Mario, hermano cubano, gracias por guiarme en toda esta trayectoria. Hoy me tocó la bendición y nos llegó la cita del CBP One por Nogales. Estoy muy nervioso y muy entusiasmado. Sigue dándonos ánimos, y a mis hermanos cubanos que no se desesperen y tengan fe. Llevaba 3 meses en México. Aquí les comparto este mensaje que me enviaron hoy en la tarde. Gracias a Dios recibo bastantes mensajes de cubanos, de venezolanos, de haitianos, también de nicaragüenses, de colombianos, que tienen la amabilidad luego de dar su testimonio para ayudar a otras personas a que no se desesperen. Yo sé que ha sido mucho el tiempo que están en México y hay mucha gente que está desesperada ante esto. Bueno, eso con respecto al CBP One. Con respecto a la I-220A y el parol. Bueno, resulta que estuvimos conversando con el abogado Mayron Gallardo sobre un caso específico, y la respuesta del abogado la sacaron de contexto, la cortaron y la han subido a TikTok y están como vueltos locos. La I-220A ya es parol, hay que cerrar las cortes y nos van a dar la residencia. Nadie ha dicho nada de eso. Y por eso yo siempre les tengo, por favor, les pido de favor, siempre que puedan, vean esta transmisión, compartan esta transmisión para evitar justamente todas esas rumores y esas mentiras. Hasta el momento no hay ninguna información que diga que la I-220A es un parol. Ojalá, pero no ha pasado. No hay que engañar a la gente por gusto. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé, hay algunos por ahí que quieren generar tráfico y seguidores y cosas y les gusta engañar a la gente. No hay que decir mentiras. Es decir, la verdad es, no hay información sobre eso. Con respecto a las cortes, cuándo cerrar una corte y cuándo no, tenemos un video clarísimo que el abogado Jesús Novo nos lo explica. No obstante a eso, le voy a pedir que nuevamente nos explique, abogado, una persona cuando tiene I-220A, ¿cuándo puede cerrar la corte y cuándo no? Básicamente, Mario, si tienes una I-220A, los jueces la mayoría de las veces se van a negar a cerrarte la corte porque ellos consideran que si tú tienes una I-220A, tú no puedes aplicar a la ley de ajuste. Por lo tanto, no te van a cerrar la corte. Ahora, hay algunos jueces en Miami, comenzando con el juez Timothy Cole, y hay 2 o 3 jueces más que consideran que la I-220A sí es un parol, y ellos son básicamente los que tienen este caso. Ellos tomaron esta decisión en un grupo de casos que había, y de ahí vino la apelación del gobierno diciendo que no, que la I-220A no era parol. Pero estos jueces sí creen que la I-220A es parol. Si te toca uno de estos jueces, entonces sí tú puedes pedir que te cierren la corte para aplicar a UCI. Sin embargo, como he dicho otras veces también, a estos jueces, a pesar de que se supone que los casos se asignan al azar, a estos jueces hemos visto que abrumadoramente lo que le están dando son casos de parol y no casos de I-220A. ¿Por qué? Porque ellos, saben que si tienen un caso de I-220A lo van a mandar a cerrar. Ahora, el resto de las personas, I-220A con fecha de corte, la mayoría de los jueces, la gran mayoría de los jueces no cierran los casos con I-220A. Así que no se vuelvan locos. Eso que publicaron es un disparate. Definitivamente, yo estoy convencido de que Mayron Gallardo no dijo nada de eso, porque Mayron Gallardo es un abogado muy competente y que sabe mucho. Es que lo sacaron de contexto. Entonces, por ejemplo, y algo que hemos hablado también,
lo que sucede en los estados del norte del país, los jueces no quieren de ninguna manera cerrar la corte, aunque usted tenga un parol. Entonces, lo que ha hecho Myron con sus clientes, algunos, de hecho, conocidos míos, ha traído ese caso hacia Miami, justamente porque aquí hay jueces que normalmente conocen el caso cubano y son capaces de cerrar cuando tienes un parol, son capaces de cerrarte la corte para que puedas aplicar bajo la ley de ajuste cubano, pero en los estados del norte no funciona así. Entonces, siempre es bueno, usted llegue aquí, ponga su pregunta, si hoy no se la contesta, tal vez mañana, tal vez pasado. Hay decenas y decenas y decenas, yo diría que cientos ya de videos con preguntas y respuestas. Entre, revise, mírelos con calma y va a aprender de inmigración. Entonces, no se guíen por cualquier pelagato por ahí que anda diciendo lo primero que se le ocurra. Yo ni siquiera doy consejos de inmigración porque soy otro pelagato, soy un periodista. Entonces, para eso uno busca un abogado de inmigración. ¿Ok? Bueno, vamos a preguntas. Sí, Mario, perdón. Mario, cuando tienen parol en Miami, todos los jueces en Miami te cierran la corte. Hay una jueza que está un poco, ella se siente no muy feliz cerrando las cortes, pero aún así la cierra. Ahora, en el norte hay un juez específicamente en Memphis que nunca, aunque tú tengas parol, le explicas y le enseñas el memo que él de todos modos dice que no, que eso es una cuestión de beneficio, que es ¿sabes? Que no tiene por qué cerrarte, que tú tienes que ir delante de él. Tienes que pelear tu caso en la corte, él te tiene que dar tu ley de ajuste, o sea que eso no es tampoco lo fatal, pero obviamente Pero se te te van a demoras dar un poco años. más. Exacto, Te se te demoras demora años. Yo muchísimo tiempo tengo más. varios seguidores que me han enviado ese tipo de casos y lo hemos hablado con Myron y Myron les ha resuelto aquí en Miami. Si años te metes para tener la cita con el juez y el juez dice de ninguna manera te voy a cerrar la corte. Exacto. Porque, bueno, tienen ese punto de vista. Bueno, vamos entonces a preguntas y respuestas. Antes quiero decirles con el tema de la CBP One. Recuerden que usted puede agrupar a todo este conjunto de personas que van a entrar con usted en la CBP One. ¿Por qué es importante CBP One? Porque te da un parol. Y justamente aquí nos pregunta Jordi Salazar, Mario, abogado, un cubano que llega con parol de Biden, después de obtener su residencia al año, ¿cuánto tiempo puede poner la reclamación y también el parol a su mujer e hija? Cuando tú vienes con el parol humanitario este del presidente Biden, usted entra a Estados Unidos y tiene que esperar al año y un día para acogerse a la ley de ajuste, si es cubano. Una vez que tú tengas tu residencia permanente, ya ahí puedes poner la reclamación a tu mujer y a tu hija. En cuanto a poner otro parol, es decir, un parol como el de Biden, vas a necesitar los taxes, que ese es el gran problema. Que hasta que tú no reportes taxes, tú no puedes demostrarle al gobierno de Estados Unidos que puedes mantener a alguien. Abogado, ¿estoy en lo correcto? Totalmente. En realidad, si tiene un parol, desde que tiene parol ya puede ponerle parol a otra persona. El único problema que va a tener es que obviamente no va a tener los medios financieros para hacerlo. Y tienes que mostrar que sabes, que puedes mantener a esa persona aquí. Pero definitivamente los parolees son de las personas que están considerados dentro de los que pueden pedir un parol, incluyendo los asilados, las personas, es más, hasta las personas que tienen TPS pueden poner un parol a otra persona. Así que es bien amplio quienes le pueden poner un parol a otro, pero desafortunadamente vas a tener que probar que tienes la forma de cómo mantenerlo, que es ahí donde viene el problema. Exacto. Adriana dice, tengo puesto el parol, puesto desde México, Tapachula. Si me mudo a otro estado, ¿me afectará? No te afecta para nada porque no tiene nada que ver si es el parol este de Biden para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, no va a tener ningún problema. Usted, si le llega, bueno, nada, haga todo el proceso y recuerde que si es que el parol este de Biden, tienes que viajar por avión, no puedes entrar por la frontera. Ok, saludos desde Tapachula. Un abrazo para todos esos cubanos y todos esos venezolanos que están ahí en Tapachula, también nicaragüenses que nos están viendo y que siempre me mandan saludos y me escriben por interno. Vamos a ver, tengo visa humanitaria. ¿Puedo pedir refugio? Sí, puedes pedir refugio. Tienes que ir a la Comar y pedir justamente refugio. Mira, una buena noticia que aquí entre ustedes y yo no se la digan a nadie, pero mañana me prometieron una entrevista para explicarme un poco más de qué va este asunto del nuevo pacto este con México para nuevo programa de refugio con México. Pero no se lo digan a nadie, vamos a esperar a que me la den para que las cosas funcionen. Bueno,
Por cierto, hablando de no se lo digas a nadie, las listas con los casos de familias separadas en el proceso de paro humanitario ya han sido enviadas. Esto es decir, es una lista representativa para que vean de que efectivamente hay ese problema y para que tomen una solución. Ese es el objetivo. No quiere decir que pues, si estás en la lista te van a aprobar o si no estás no te van a aprobar. Nada que ver. Es solo una representación para que vean que sí hay casos de familias que han quedado separadas y que ojalá que puedan tomar acción en eso. Eso es lo que queremos. Ok, y por supuesto la información que hay en esa lista es completamente privada y eso solo lo va a tener el subsecretario de Seguridad Nacional. Ok, vamos a seguir por acá. Saludos desde Guanabacoa. Bueno, lo del I-220A ya lo dejé claro. Espero que haya quedado claro. Todo sigue exactamente igual con I-220A. Si usted tiene I-220A, por favor, haga su asilo. Se lo hemos dicho muchas veces. Veo por ahí personas que me dicen, no, yo quiero esperar a ver qué pasa con si se lo hacen parol o no lo hacen parol. Si tú eres cubano, si tú eres venezolano, si tú eres nicaragüense, tú tienes un caso de asilo, abajo el brazo. Tú viniste con un caso de asilo a este mundo. Por favor, haz tu caso de asilo. Por X, por Y, por Z. Salga el sol por donde salga, ya tienes una seguridad. Ok, entré con parol de 60 días, 212 de 5. Ya tengo social. ¿Crees que si aplico para el permiso de trabajo me llegue? Te va a llegar, querida Melis, por 60 días. Es decir, por nada. Se te va a vencer al momento. Entonces no tiene sentido. Tienes que esperar al año y un día que te ajustes y ahí pides un permiso de trabajo. Sí, para que te llegue antes de que te llegue la residencia. Aunque mira, este fin de semana mismo, un muy buen amigo cubano le acaba de llegar su residencia, él pidió también el permiso de trabajo y le llegó primero la residencia. Le llegó en 2 meses, le llegó la residencia, la green card. Abogado, ¿qué opinión tiene sobre el próximo juicio del parol? Preocupa mucho para los que llevan tanto tiempo esperando. Raquel, como he dicho anteriormente, yo pienso que en el juicio el juez, si es que llegara a los méritos del caso y no llegara hay una moción ahora mismo para desestimar el caso que presentaron las personas que intervinieron, no precisamente el gobierno federal, pero los que intervinieron presentaron una moción para desestimar el caso basado en la decisión que se tomó en el caso de Texas y Luisiana, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la ley máxima en el país, dice que, y fue 8-1, fue casi unánime, dice que los estados no tienen lo que se llama legal standing, o sea, no tienen presencia legal, no tienen personalidad legal para ponerle en juicio lo que el estado está haciendo, lo que el gobierno federal está haciendo. Básicamente es el mismo razonamiento que hay en este caso del parol, era ese caso que había en el caso de Texas y Luisiana. Así que si en ese caso la Corte Suprema lo decidió así, ha creado un precedente. Yo no sé cómo, honestamente, todavía no se ha desestimado ese caso, porque ya se tenía que haber desestimado. Pero mi opinión es que si llegara a los méritos, supongamos que el juez Tipton se empeñe en llegar a los méritos del caso y no lo haga basado en la moción para desestimarlo, yo pienso que él va a fallar, va a aprender de que básicamente los estados no tienen standing y sencillamente lo va a fallar a favor del gobierno. Si fallara en contra del gobierno, estoy seguro que el gobierno va a apelar, como ha hecho en otros casos, y entonces eso posiblemente se va a parar y se va a continuar la aplicación del parol. Hay que ver qué es lo que pasa, pero yo estoy seguro, cada día me siento más optimista de que los resultados van a ser positivos. Bueno, quiero agradecerle a Osdani Curbelo su super sticker, su apoyo a este canal. Él dice, buenas tardes, entré por la frontera en diciembre. Mi parol de 60 días tiene un error en la fecha. En vez de decir que expiraba en febrero del 23, puso en el 22. Eso me va a perjudicar a la hora de hacer mi ley de ajuste cubano. ¿Debería hacer un asilo? Bueno, el asilo lo debe hacer de todos modos, no más allá de por esta razón. Pero si si dice que obviamente si tu parol se vence antes de tu fecha de entrada o exactamente después de tu fecha de entrada, obviamente tienes que, bueno, si entraste en el 23 y te dice que se venció en el 22, por supuesto que hay un error ahí. Lo que debes hacer es ir a una oficina de CBP. Aquí en Miami, por ejemplo, hay una oficina donde se hace lo que se llama el Deferred Inspection, ahí en Miami Springs, y allí te arreglan ese parol, y cuando viene a ver te pones dichoso y te lo dan por un año. Así que definitivamente debes tratar de corregirlo, porque de lo contrario, obviamente va a haber una pequeña discrepancia ahí. O sea, tu parol no se puede expirar antes que tú hayas entrado.
Osdani, es importante, dejemos claro esto, te recomendamos el hacer el asilo porque como tienes un parol de 60 días, después te vas a quedar indocumentado hasta que llegue el año y un día que apliques para tu residencia y para que no tengas ningún tipo de problemas en ese tiempo, por eso es que el abogado te ha recomendado hacer asilo. No obstante, a lo mejor te pones de suerte y te dan parol por un año y ya te quitas eso de arriba. Cristian Morciego, gracias por el super sticker, él entró con dice, entré con un parol de 60 días, tengo un I-220A, pero no me marcaron casilla. Tengo fecha de corte. ¿Puedo aplicar al año y un día la ley de ajuste cubano? Ok, de nuevo, tiene fecha de corte, debes mandar a cerrar esa corte. A pesar de que no te marcaron casilla, si entraste por la frontera, eres segunda casilla, más allá de que tengas marcado o no. Si entraste por un punto de cruce, pues obviamente es primera casilla. Lo que vale es lo que pasó. O sea, si entraste por un punto de entrada, es primera casilla. Si cruzaste la frontera, eres una segunda casilla. Si cruzaste el río, por ejemplo, y te encontraron dentro. Básicamente, si no te marcaron nada, no importa. De todos modos, lo que pasó es lo que va a contar. Si tienes un parol, a pesar de que después te dieron una I-220A, no importa, puedes aplicar la ley de ajuste. Pero, sin embargo, si tienes corte, tienes que mandarla a cerrar primero, porque de lo contrario, UCI no tiene jurisdicción sobre tu caso. Conde Pátula, qué cómico es. Conde Pátula dice, hola Mario, abogado, si una persona tuviese ciudadanía turca, ¿pudiera entrar a Estados Unidos? O sea, Conde, es un poco escueto lo que estás preguntando. Obviamente, a los Estados Unidos puede Yo, entrar cualquiera. yo me imagino que lo que me imagino, que quiera decir que si puede pedir el CBP-1. Creo que es lo que está preguntando. Ok, el parol Bueno, sabemos que no va a ser elegible si tienes ciudadanía turca. Si vas a pedir o sea, como si tienes ciudadanía turca solamente, si tienes obviamente ciudadanía venezolana y turca, cubana y turca, CBP-1 posiblemente te dejen, no sé, se supone que no, pero lo más probable es que sí te dejen entrar. ok, hola Mario, soy Leo, cubano, estoy en Monterrey esperando la cita. Suerte, Leo. Hola, buenas tardes. ¿Qué solución le darán a las personas que les dicta error en la CBP-1? Tienen mes y medio de no poder pedir la cita. Esto es tremendo, lo de la CBP-1. Yo sé que hay mucha gente que está en ese proceso y que no les llega. Bueno, mañana, mira, puedo comentarle esto también al subsecretario. Leyanet Caballero, buenas tardes, Mario Abogado. Las personas con parol de febrero deben llenar esa planilla nueva. Ok, me imagino que te refieres a la nueva casilla que hay en la planilla. Si Exacto. tienes algo que agregar, definitivamente debes incluirlo. Si no tienes nada que agregar, no vale la pena poner nada solamente por el hecho de ponerlo. ¿Qué puedes agregar? Por ejemplo, si has tenido persecución, fuiste víctima de persecución, si tienes familiares en los Estados Unidos, estas son cosas que pueden influir a la hora de decidir. De lo contrario, si no hay nada nuevo, no te aconsejo que pongas nada. Roiner, dice Roiner, mi tía fue aprobada hace 2 días junto a su hijo y su nieta. Le aplicó mi prima en febrero 28. Pronto las tendremos acá, gracias a Dios. Felicidades para ti, Rainer, y para toda tu familia. Dice Josué que es prácticamente imposible coger la cita en CBP-1. Recuerden que son 1.450 citas y son decenas de miles, yo me atrevería a decir que cientos de miles los inmigrantes que están esperando por citas. Conozco muchísimos cubanos, muchísimos, que están en Tapachula, en Cancún, en toda esta zona del sur y también en el norte pidiendo estas citas. Así que imagínate. Y solo estoy hablando de cubanos, que son los que más me escriben, pero también hay nicaragüenses, venezolanos, hay gente de África, hay gente de todos lados. Ok. Mario, yo quisiera saber, mi hijo entró con I-94 con fecha de corte para el 2026. ¿Él puede aplicar al año un día a la residencia o tiene que aplicar al asilo? Ok, de nuevo, tiene un I-94, asumo que es un parol lo que tiene fecha de corte para el 2026, si tiene segunda casilla, como lo he dicho anteriormente, tiene que mandar bueno, no, o sea, tiene que mandar a cerrar esa corte, si no, UCI no va a tener jurisdicción. Si es primera casilla, puede aplicar cuando quiera, en cuanto haga el año y un día, y después mandar a cerrar la corte. Es 2026, o sea que es bastante tiempo. Lo más probable es que le llegue la residencia antes de que le llegue la fecha de corte, así que, pero también depende, como lo digo, muy importante, depende si es primera o segunda casilla. Ok, la CBP-1 da la cita por el número de registro o es al azar. Si te soy absolutamente sincero, no lo sé. Me imagino que sea al azar, un poco al estilo que están haciendo con el parol. Igual es otra pregunta más que haré, a ver qué me responden.
Ok, vamos, sigo por aquí. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Mi patrocinador puso parol a su familia en enero y a mi niño y a mí en abril, pero con otra cuenta que se creó. ¿Eso tiene algo que ver? Bueno, me imagino que si se creó otra cuenta, bueno, son dos cuentas diferentes que cuando aprueben a la familia se van a aprobar. La primera la van a aprobar en un momento y a la segunda la aprobarán en otro. Ese es el problema de hacer este tipo de cosas, este tipo de particiones. Sí, definitivamente, deberían con una sola cuenta, siempre se debe trabajar en una sola cuenta. Pero bueno, Los expulsados pueden pedir refugio. No ok, sé qué son los expulsados. Me exacto, imagino estaba que un sean los poco. deportados. Me imagino que sean los deportados. Si fueron deportados, si hablas de los deportados, si fueron deportados en los últimos 5 años, en teoría no vas a ser elegible para el parol. Sin embargo, si en el interino has sufrido persecución nueva, hay nuevos eventos que puedas reclamar como persecución, por supuesto que puedes pedir refugio. Que te lo vayan a dar es otra cosa, pero definitivamente puedes pedirlo. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por tus amables palabras. Ok, hay muchos agradecimientos por aquí. Gracias a todos, de verdad. Ok, Mario, ¿qué pasará en el sur de México? ¿Se podrá adquirir el asilo desde allí? No, el asilo no. Lo que se va a poder pedir es refugio y esto va a ser cuando habiliten este nuevo programa. En el sur de México se va a crear como una especie de zona internacional. Eso es lo que quiere hacer la presidencia de México y en esa zona internacional se le va a dar trabajo a los inmigrantes y también les van a permitir pues pedir refugio. Eso es lo que hay hasta el momento. Evidentemente, esto de que le van a dar trabajo a los inmigrantes suena como a le van a dar, no, pues, habrá compañías privadas que inviertan y pongan su fábrica y usted va a trabajar como un trabajador más. No es que vaya a ser un empleado del gobierno de México. Pero bueno, esto es lo que se está pensando. Hay que ver qué sucede. 4 años con residencia permanente en España, viaja a Cuba, regresar a España a los 3 meses, le dan la ciudadanía española, puede entrar a Estados Unidos con esta, no Giselle, y justamente hoy estuve hablando de esto en la radio con el abogado Ismael Labrador, porque ya ven que aquí a veces no da tiempo a responder a todas sus preguntas. Bueno, pues estoy llevando a los abogados también a la radio para que expliquen allí, ustedes llaman por teléfono y pueden, tú sabes, aclarar un poco más la duda. Pero justamente este tema del ESTA salió hoy. De ninguna manera, abogado. Sí, todos los cubanos tienen su ESTA cancelado. Desafortunadamente, no puedes entrar con el ESTA 3 meses, no, ni 4 ni 5. Sencillamente, ESTA cubano están cancelados todos. Hubo una época en que algunas personas se colaban y entraban, pero ahora a todo el que tiene ESTA está cancelado ese ESTA. Sí, lo que hacían era que compraban el pasaje, es decir, aprobaban el ESTA y compraban el pasaje a última hora y esa gente se colaba. Ya eso ya no funciona tampoco porque eso lo han eliminado. Sí, lo han eliminado automáticamente el ESTA para todo el mundo. Ok, bueno, vamos a ver qué tiempo está demorando el CBP-1 para el permiso de viaje en los casos de parol que han sido aprobados. ¿Está funcionando CBP-1? Sí está funcionando CBP-1 perfectamente, todos los días funciona, dan 1.450 citas. En el caso del tiempo que se demora el permiso de viaje, conozco personas que le ha llegado en 72 horas, en 24 horas, conozco personas que se han metido meses esperándolo. Eso depende. De hecho, hoy tuve un caso muy interesante y aprovecho para compartirlo con ustedes, de un nicaragüense que le pusieron el parol, lo aprobaron, le negaron el permiso de viaje, le volvieron a poner el parol, lo volvieron a aprobar y le volvieron a negar el permiso de viaje. Entonces, para que vean de que hay casos así y cuando estábamos hablando, ¿no?, con el abogado Ismael Labrador, él nos decía, claro, es que en las bases de datos hay algo que evidentemente el gobierno de Estados Unidos no va a decir, pero hay algo por lo cual lo tienen fichado, sabe Dios cómo qué. Y el señor nos llamó desde Nicaragua para contarnos. Tremendo. Ok, ¿cómo puedo comunicarme con la frontera para alguien que está detenida hoy? O sea, con la frontera no te vas a poder comunicar. Si la persona está en un centro de detención, obviamente tienes que esperar a saber exactamente en qué centro de detención está. Ellos tienen ciertos teléfonos que te puedes comunicar con ellos. Si nos llamas a nosotros, nos dice dónde es que está o nos da la información de la persona, quizás te podamos averiguar y te podemos dar información para que puedas contactarte con ellos. Yo igual te recomiendo que tengas paciencia, ¿eh? Un poquito de paciencia no viene mal. Si lo detuvieron hoy, pues nada, pronto tendrás noticias.
Marlene Hernández, hola, buenas tardes. Aquí en Cuba se dice que ya USCIS revisó los casos hasta el día 28, que hay que estar al tanto del correo. ¿Eso será verdad? No es verdad, Marlene. Tristemente, tengo que decirte que eso no es verdad. No funciona así. No funciona así. ¿Cómo funciona? Yo tampoco te lo sé explicar porque nunca me ha quedado claro. En todas las entrevistas que he hecho, he preguntado, he vuelto a preguntar y no hay manera de que me quede claro. Pero ellos dicen que el 50% es cronológico, el 50% es al azar y bah, ya ustedes saben en este cuento que, ¿para qué lo repito si al final nadie se lo cree? Y yo creo que tiene algo raro ahí porque eso de que sea cronológico, así yo tampoco lo veo. La cosa es que sí siguen saliendo y eso quiero repetirlo una vez más. No sigan creyendo que Estados Unidos es Cuba y que se inventan las cifras. Aquí las cosas no son así. Las cifras que te da CBP es porque están respaldadas. Esto es un gobierno democrático y sería un escándalo de nivel, vamos, a punto de que votan al medio mundo ahí si ellos falsifican cualquier cifra. Esas cifras son ciertas, ahí están, se han aprobado, ya eso yo se los he explicado. El último mes aprobaron 7,000 y pico de cubanos, así que no está nada mal. 7,000, 8,000 cubanos. Por aquí tengo las cifras, déjame ver, aquí están, para no mentir. 37,500 cubanos, 59,000 haitianos, 28,000 nicaragüenses y 57,000 venezolanos. Y aquí está 8,500 cubanos el último mes, 10,000 haitianos, 5,000 nicaragüenses y 6,000 venezolanos. Son las cifras. Se nos acabó el tiempo por hoy. Mañana seguimos compartiendo con todos ustedes. No te olvides de darle like a mi página en Facebook, de compartirla con amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Eso es sencillito. Y si activas la campanita, siempre te llegan las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos programas y puedas hacer tus preguntas desde temprano y yo agarrarlas ahí de las primeras. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ti, Mario. Nos vemos. Bueno, nos vemos mañana entonces aquí a las 5. Gracias. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate con